Soy Álvaro Lorente, cardiólogo en la unidad de arritmias del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid. Y voy a presentaros esta píldora sobre actualización en salud digital y cardiología. Mi objetivo en esta charla es que conozcáis por qué el campo de la cardiología es especialmente susceptible a la implementación de nuevas tecnologías y cuál es la dirección que están teniendo estos avances dentro de las áreas, principalmente de la insuficiencia cardíaca y de las arritmias. Y es que la tecnología digital ha demostrado ayudarnos en todo el espectro de prevención, diagnóstico, seguimiento y tratamiento de diferentes patologías cardiovasculares, que vamos a explorar algo más en detalle a continuación. En primer lugar, la insuficiencia cardíaca, que sabemos que es una enfermedad crónica, progresiva, pero también tratable. Cada evento clínico puede motivar una hospitalización y condiciona un empeoramiento de la situación basal del paciente. Por eso muchos de los ingresos por insuficiencia cardíaca se producen por congestión o por acúmulo de líquidos, y sabemos que podemos detectar esos cambios con biomarcadores, que incluso se manifiestan hasta 2 semanas antes de los síntomas. Dado el impacto pronóstico que tiene esta situación, la detección precoz de los eventos se convierte en algo prioritario, sobre todo teniendo en cuenta que una intervención a tiempo, como un ajuste de tratamiento, puede prevenir la hospitalización, con todas las consecuencias de salud, bienestar y económicas que eso conlleva. Por tanto, parte del quid de la cuestión en el seguimiento de estos pacientes es evitar hospitalizaciones, y se ha intentado conseguir mediante estudios de predicción de eventos y programas de telemedicina o telemonitorización del paciente, para detectar precozmente estos signos de congestión. Y de aquí salen dos definiciones algo diferentes pero totalmente complementarias. La telemedicina, que es el acto de proporcionar atención médica a distancia, y la telemonitorización, que es la obtención remota de datos del paciente que luego se interpretan y se pueden usar para tomar decisiones, a distancia o presencialmente. En ese sentido, ahora disponemos de multitud de sensores de datos biométricos, que son capaces de monitorizar la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, niveles de actividad del paciente, medidores del estado de congestión, por ejemplo, del nivel de edemas o bioimpedancias torácicas, o incluso sensores invasivos de presión arterial, como es el caso del CardioMEMS, que es un dispositivo que se implanta en la arteria pulmonar y que ha demostrado reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte en un ensayo clínico randomizado. En esta metaanálisis vemos que efectivamente la tendencia es clara. Lo que más podemos esperar de este tipo de intervenciones es una reducción del número de ingresos. Existen además algunos estudios que sugieren una reducción de la mortalidad, aunque estos hallazgos no son consistentes. Por tanto, la telemonitorización se ha situado en las clínicas, en las guías clínicas, como una intervención beneficiosa, con una clase de recomendación 2B. Y es evidente que el paradigma de atención al paciente está experimentando un cambio notable. Aunque siempre tenemos que buscar preservar el aspecto humano y la atención personalizada, es innegable que todas estas herramientas que hemos comentado nos proporcionan una cantidad de información que debemos aplicar e interpretar. Aquí vemos varios ejemplos de cuáles son estas herramientas, algunas más implementadas y otras pues algo más novedosas, como un calcetín que mide el grado de edemas en miembros inferiores, con sensores dieléctricos, un sensor de bioimpedancia torácica, monitorización de la frecuencia cardíaca y de datos biométricos con un anillo, o sensores pues, más tradicionales como monitorización por electrocardiograma, por voz, presión arterial, peso, etc. Y lo que nos queda pendiente es ver cuál es la forma más eficiente de integrar toda esta información. Aquí en este caso, por ejemplo, la propuesta de estos autores es una interfaz móvil que integra todas las señales disponibles y es capaz de sugerir cambios menores en la medicación o notificar al paciente y al clínico en caso de que se detecte una situación que supere un umbral de riesgo determinado. En este sentido, la telemonitorización de dispositivos intracardíacos, me refiero a marcapasos, desfibriladores y resincronizadores, tiene un papel especial, puesto que son dispositivos electrónicos que manejan una gran cantidad de información, no solo del dispositivo, de batería, el estado de los cables, posible desplazamiento de los mismos, roturas, sino también datos del paciente, como su ritmo cardíaco, las señales eléctricas del corazón, o datos mediante sensores incorporados, como el nivel de actividad del paciente o bioimpedancia en tiempo real. Todo esto en el mismo dispositivo. Aproximadamente el 20% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un dispositivo cardíaco implantado. Todos estos datos se pueden evaluar de forma remota mediante la conexión de estos dispositivos a plataformas específicas que lo conectan con el centro hospitalario. Y efectivamente, vemos cómo disminuye el tiempo de diagnóstico al evento clínico y el tiempo de hospitalización cuando se utilizan estos sistemas de monitorización remota. Es decir, tardamos menos en diagnosticar y gracias a eso los pacientes ingresan menos tiempo en el hospital. Esta gráfica me gusta porque muestra visualmente uno de los principales retos del seguimiento remoto, que es el peaje que tenemos que pagar. El número de alertas clínicas que debemos revisar aumenta de forma muy considerable en estos pacientes que están monitorizados telemáticamente. Y justo para evitar ese problema de los sobreavisos,
cada vez se tiende más a evitar métricas únicas. Y, como vemos en la tabla, varias casas comerciales han desarrollado algoritmos propietarios multiparamétricos que involucran mediciones a varios niveles y pretenden guiar de forma un poco más específica las intervenciones clínicas. Por tanto, queda patente que la monitorización remota es segura, es decir, hace que se precisen menos consultas, las consultas son de menor duración, acorta o disminuye la duración del número de ingresos hospitalarios y de los recursos sanitarios, adelanta decisiones clínicas, predice eventos adversos mayores y está bien aceptada por el paciente. Sin embargo, no hay que olvidar que entre los principales problemas se encuentran la sobrecarga de información, lo que provoca una revisión excesiva de datos normales, la presencia de datos sensibles en la nube, en este caso de salud, la necesidad de una infraestructura de integración entre el alerta y el clínico, que requiere de un grado de implementación en los sistemas de salud con personal dedicado y formado y, por tanto, de un reconocimiento de este trabajo por parte de la Administración. Y en tercer lugar, vamos a hablar de wearables o dispositivos de electrónica de consumo capaces de realizar mediciones de datos de salud. No hace tanto tiempo, para diagnosticar, por ejemplo, una arritmia, disponíamos de un Holter de 24 horas. Posteriormente, hemos tenido la posibilidad de realizar una monitorización más prolongada, en torno a 1 a 3 semanas, o incluso de años con dispositivos implantables subcutáneos. Todos estos dispositivos tienen en común que precisaban de la prescripción de un médico. Sin embargo, con la aparición, por ejemplo, de los relojes inteligentes, esta medición de información no se hace a demanda del médico, sino a demanda, en este caso, del consumidor. Aquí vemos 5 de estos dispositivos que además están aprobados por la FDA y tienen marcado CE, que como veis se han estudiado, aunque una vez ya estaban en el mercado. Su rendimiento para la detección de fibrilación auricular es relativamente bueno, con una sensibilidad que ronda entre el 80 y 85% y una especificidad de en torno al 70-80%. Estos dispositivos son capaces de cribar el ritmo cardíaco, principalmente por dos sistemas: fotopletismografía, disponible permanentemente, y mediante la realización de electrocardiogramas de una derivación cuando es necesario, para posteriormente clasificar el ritmo según una serie de algoritmos que difieren dependiendo de cada casa comercial. Y una de las características o cambios inherentes que han propiciado estos dispositivos es el cambio del flujo de la atención médica, siendo que el flujo habitual era que un paciente consultase por un problema o por un síntoma, se realizasen una serie de pruebas y se llegase a una conclusión. Pero aquí la demanda asistencial está invertida. Se trata de un paciente sano o asintomático en el que le ha salido una alerta en su reloj y sobre la cual debemos analizarla para ver si es subsidiario de realizar ciertas acciones preventivas o el diagnóstico precoz de alguna entidad clínica. Como lado negativo, es posible que existan múltiples alertas falsas o que no tengan un significado clínico directo. Y esto puede tener un impacto psicológico en el paciente y también sobrecargar un sistema de salud que ya de por sí está tensionado. Por tanto, no son dispositivos exentos de un lado oscuro, pero tienen muchos puntos positivos que debemos usar. Por ejemplo, para aumentar la adherencia al tratamiento de los pacientes, promover cambios más permanentes en el estilo de vida, permitir un diagnóstico precoz de algunas entidades y la personalización de la atención sanitaria, entre otros beneficios que vemos representados en la figura de la derecha. Siempre teniendo en cuenta que hay que lograr un equilibrio difícil entre la participación del paciente en su enfermedad y su excesiva preocupación, entre la sensación de estar permanentemente conectado y un contacto demasiado frecuente o innecesario con el sistema de salud, y entre la sensación de tener un feedback de salud en tiempo real y una falsa sensación de seguridad. Lo que sí está claro es que el sistema de salud tradicional, aunque está vigente, tiene que convivir con un nuevo sistema en el que la relación con el paciente reviste más complejidad y que requiere de adaptaciones estructurales para la integración de estos nuevos sistemas de salud en la atención médica. Es crucial que esta adaptación se lleve a cabo sin permitir que la brecha digital que existe se convierta en una brecha de salud, ya que el acceso a la atención médica debe ser universal y minimizando siempre las diferencias entre diferentes grupos de población. Como decíamos, y ya para terminar, uno de los principales retos es el manejo de grandes cantidades de información y su integración clínica. Y ha coincidido en un momento de despegue de las tecnologías de inteligencia artificial, cuyo punto fuerte radica justamente en la posibilidad de análisis de cantidades ingentes de datos. En mi opinión, esta capacidad será fundamental para integrar la información de todos estos dispositivos. La referencia que veis en la derecha, para los que estéis interesados, es una revisión reciente sobre todos los aspectos de inteligencia artificial y cardiología y los estudios que hay al respecto. Y ejemplos concretos en cardiología no faltan. Por ejemplo, os traigo uno de los primeros estudios sobre el tema, en el que un modelo de inteligencia artificial basado en aprendizaje supervisado fue capaz de detectar solo mediante el electrocardiograma con una precisión de área bajo la curva de 0,93 la presencia de disfunción ventricular,
es decir, fracción de eyección menor del 40%, en una cohorte de sujetos. Lo curioso del estudio es que, cuando se siguieron los pacientes en los que supuestamente se había equivocado el algoritmo, vieron que en el seguimiento a 6 años presentaban mayor riesgo de desarrollar disfunción ventricular, quedando patente que el algoritmo era capaz de detectar patrones, por lo demás habían pasado por ocultos. La tecnología disponible, los métodos diagnósticos y la cantidad de datos disponibles en cardiología sitúan a la inteligencia artificial en una posición de enorme potencial para revolucionar la práctica clínica. Muchas gracias por vuestra atención y espero haberos animado a buscar más sobre este campo de la salud digital. Hasta la próxima.